La maestra Leticia Cervantes Turrubiates es licenciada en Nutrición y maestra en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene una especialidad en Nutrición y Salud Pública y Epidemiología del Envejecimiento por la Universidad de Navarra y Universidad Panamericana. Es investigadora en Ciencias Médicas del Departamento de Nutrición Aplicada y Educación Nutricional en el Instituto de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán. Cuenta con una amplia experiencia en investigación y como evaluadora de programas de salud, destacando su labor en programas aplicativos de diagnóstico y vigilancia del estado de nutrición en grupos vulnerables con ACNUR, FAO, Secretaría de Salud, Secretaría de Educación Pública, Fondo Unido, Programa Saludarte, entre otros. Su labor docente la realiza en las licenciaturas en Nutrición Humana en la UAM Xochimilco. Bueno, recibámoslas con un fuerte aplauso. Bueno, buenos días, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por la invitación. Y vamos a iniciar con este tema que me asignaron, recomendaciones de proteínas en población vulnerable. Abordaremos los siguientes puntos: población vulnerable, importancia del consumo de proteínas, recomendación dietaria y algunos conceptos más para no retrasarnos. Muy bien. Cuando nosotros hablamos de cuál es nuestra situación alimentaria, creo que el doctor Ávila ahorita ya dio una introducción muy amplia de toda esta vulnerabilidad que se da en nuestro país y de esta transición epidemiológica tan grave en la que no se han erradicado los problemas de mala nutrición por deficiencia y tenemos el otro grave problema de sobrepeso y obesidad, pues nos damos cuenta de en qué situación está nuestro país. La situación de salud y nutrición, los sistemas alimentarios, el aspecto de agricultura sostenible y los hábitos de alimentación que tanto se han deformado actualmente. Hay una gran pobreza y desigualdad en México. De acuerdo a los datos de Coneval, pues para el 2014 nosotros teníamos una pobreza de un 46.2%, una pobreza extrema en un 9.5%, pero algo muy interesante es que 7 de cada 10 personas no tienen acceso a los productos y servicios para satisfacer sus necesidades básicas. Y tal vez cuando nosotros estamos en una situación urbana o en una zona urbana, no percibimos toda esta situación que se vive en otras regiones. Muy fácil es abrir una llave y tener acceso al agua, lavarnos las manos, lavar los alimentos. Pero en otros lugares donde la gente tiene que caminar horas para poder tener agua y nosotros les decimos lave las manos antes de comer y ellos esa agua es para beber, es cuando nosotros nos damos cuenta de que la pobreza va en muchos aspectos. Hace un momento el doctor Ávila nos mostraba este mapa donde se manejaban estas regiones críticas y aquí podemos darnos cuenta que sigue siendo el sur de nuestro país la zona donde se da mayor marginación. Y vemos aquí cómo en los estados de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, pues es donde está nuestra población más vulnerable y también en el norte, aunque en este mapa aún no se muestra todo lo que es el otro extremo de sobrepeso y obesidad, podríamos mencionar que toda la frontera es precisamente donde destacan más el sobrepeso y la obesidad ya en población vulnerable, especialmente en niños escolares. Hace un momento el doctor Ávila mostró una gráfica de los programas en los que se tuvo alguna intervención y en uno de ellos estaba el estado de Tamaulipas, donde se tuvo una intervención para disminuir sobrepeso y obesidad, o sea, ya se estaba atacando lo que sería el otro extremo de mala nutrición. Y bueno, desafortunadamente no se puede ver muy bien aquí esta gráfica, pero les puedo decir que sobre todo lo que más interesa aquí es ver las causas de inseguridad alimentaria a nivel familiar. Y nosotros podemos ver que, bueno, aquí, que no me puedo alejar del micrófono, aspectos tan importantes como la disponibilidad de los alimentos, el bajo acceso a los mismos, la baja utilización, donde por un lado estamos hablando
de lo que sería disponibilidad, accesibilidad a ellos, pero por el otro lado estamos hablando también del desconocimiento de la utilización de los alimentos que en muchas ocasiones se tienen disponibles en la región, ¿sí? Y aquí hablaríamos de todo lo que es la cadena alimentaria, disponibilidad, accesibilidad, el transporte, la manipulación de los mismos, el manejo higiénico y sobre todo la forma de cocinarlos, prepararlos y darlos a la población vulnerable. Entonces nos enfrentamos realmente a un reto muy importante en el que estas causas de inseguridad alimentaria tienen que ser atacadas desde la base. Hablando de esta población vulnerable, podemos decir nosotros que se define como tal a toda aquella que presenta inseguridad alimentaria o corre el riesgo de padecerla. Y este grado de vulnerabilidad de una persona, de un hogar o de un grupo de personas se expresa por algunos aspectos de riesgo que se deben enfrentar o que la persona tiene que resistir en algunos momentos. Esta inseguridad alimentaria, hace un momento también el doctor Ávila ya mencionaba la mortalidad infantil como tal y hogares con jefe de familia femenino. Y cuando nosotros nos damos cuenta de esto, o sea, a ver, yo les preguntaría ahorita, ¿por qué poner esto de jefe de familia femenino? Se da más la inseguridad alimentaria en estos lugares. Se da… No sé si cada quien ya lo esté pensando, ¿por qué hay más inseguridad alimentaria cuando la mamá o la mujer es la jefe de familia? El sueldo, tiene que salir a trabajar, hay un descuido de los niños, hay un descuido del resto de la familia, es jefe no solo de los niños, puede ser hija, puede ser mamá, puede ser la que lleve la responsabilidad total y que de alguna manera también descuida su salud, descuida la de todo el resto de la familia y el ingreso obviamente se ve mermado, ¿sí? Cuando hablamos también de los porcentajes de personas con carencia por acceso a los alimentos a nivel nacional, podemos darnos cuenta que, bueno, ya los datos de Coneval desde el 2008, 2010 y 2012 tienen un porcentaje muy similar, 21.7, 24.8, 23.3, todos estos son por carencia, acceso a los alimentos. O sea, no creeríamos que una persona puede tener esta carencia y realmente seguridad alimentaria es lo que se está marcando con azul, inseguridad alimentaria leve con amarillo y obviamente ya que nosotros vemos en gris esta inseguridad alimentaria moderada y severa con verde. Entonces, vemos que casi ya un 40% en todos estos años, los datos nos los están mostrando, hay un difícil acceso a los alimentos por las familias. Cuando nosotros hablamos de la prevalencia de desnutrición crónica en menores de 5 años por región y zonas rurales y urbanas de nuestro país, en las encuestas del 88, del 99, 2006 y 2012, podemos observar realmente cómo estos datos en zona rural son bastante elevados, y menciono la zona rural porque es donde se da más esta inseguridad alimentaria y se refleja en el estado de nutrición de la población. Entonces podemos percatarnos de cómo no se ha erradicado, lo que mencionaba ahorita el doctor, no se ha erradicado la mala nutrición por deficiencia y seguimos ya con estos datos tan severos de obesidad. Por otro lado, también cuando hablamos del porcentaje de anemia en nuestros grupos vulnerables, y perdón, omití mencionar que dentro de estos grupos vulnerables están las mujeres, los niños en etapa infantil, en crecimiento y desarrollo, las mujeres embarazadas y en periodo de lactancia, las mujeres adolescentes y los adultos mayores. Y aquí observamos, bueno, que este porcentaje de anemia en México en estos años, pues nosotros vemos cómo fue disminuyendo en 1999, una prevalencia de un 31.4, en el 2006 24.2, 2012 17.9 y realmente es algo muy importante porque sabemos que el que la mamá tenga
deficiencia de hierro y que tenga anemia, pues también ella es la que provee de hierro al producto y estos niños van a nacer con bajo peso, pero también van a nacer ya con una deficiencia de hierro. Y otro punto importante en la diapositiva anterior es que en zona rural las niñas se embarazan, las niñas digo niñas porque realmente a los 14 años ya están embarazadas, son mamás a muy temprana edad y realmente compite su crecimiento con el del bebé, con el de su hijo. En relación con los otros grupos de edad, referente a adultos mayores, nosotros vemos aquí que los adultos mayores por quinquenios, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición del 2012, la masa muscular empieza a disminuir a partir de los 60 años, pero vean ustedes cómo esta disminución va siendo mayor conforme avanzan los años y se va dando hasta en un 86%. Y esto es muy importante porque sabemos que se presentan problemas muy fuertes de sarcopenia, de fragilidad y accidentes posteriores después de que ésta se va haciendo. Entonces, este es otro grupo muy importante, los adultos mayores, con los cuales se tiene que fortalecer mucho su alimentación y alimentos que aporten proteína para fortalecer esta masa muscular. Y bueno, también cuando se habla de la inseguridad alimentaria en las personas adultas mayores, vemos nosotros que hay una inseguridad leve en un 40%, y si nosotros sumáramos el 40% de leve, de moderada y de severa, pues estaríamos hablando ya casi de un 80% con inseguridad alimentaria de las personas adultas mayores, viviendo en familia, viviendo no solo en casa, sino viviendo en instituciones, que también esto es bastante grave, ¿sí? Bueno, y algo muy importante entonces de estos programas sociales, ayer se habló, unas 2 conferencias muy importantes sobre el aporte de proteínas, y bueno, cómo son importantes las proteínas en nuestra dieta y la proteína de origen vegetal en relación con el aporte de una proteína completa, compuesta con todos nuestros aminoácidos que se requieren, y cómo nosotros vemos que esta va a ser básica en la salud de nuestra población vulnerable. En nuestros niños en etapa de crecimiento, pues sabemos toda la función que se tiene para construir tejido, para repararlo, músculo, para sus huesos, para la sangre, para el cabello, y que van a ayudar en su sistema inmunológico y en su crecimiento. Y aquí, en esta parte también menciono este dato que ya mencionaba el doctor Ávila, esta doble carga donde está la mala nutrición por deficiencia en nuestros niños escolares, pero también tenemos el otro problema grave de sobrepeso y obesidad. Y en relación con el embarazo, bueno, pues también mencionaba cómo compiten de alguna manera el crecimiento del bebé, el producto, del feto, la mujer que está gestando, también con el crecimiento de la madre cuando ella está en una etapa de adolescencia y tiene una dieta deficiente. Y por el otro lado, el aspecto importante también, sabemos que en nuestro país la esperanza de vida se ha incrementado, tenemos una población de adultos mayores cada vez más grande, pero también tenemos adultos mayores abandonados y adultos mayores que no tienen una dieta adecuada y que también requieren de una alimentación saludable y una alimentación completa. ¿Y qué es lo que nosotros requerimos aquí? En estos programas sociales lo que se está buscando siempre es dar una proteína de buena calidad, donde se tenga un aporte de cereales, de leguminosas y donde nosotros estemos dando una proteína de bajo costo, porque en estos programas sociales, cuando a nosotros nos dicen se requieren menús para población vulnerable, pero que el menú tenga un costo de 20 pesos para un albergue del INI, para dar desayuno, comida y cena, pues por mucho que uno se ponga a hacer penitencia, ¿cómo le hago? ¿De dónde lo consigo? Tenemos que buscar alternativas y no podemos decir, no lo puedo hacer, tenemos que buscar alternativas. Y aquí es cuando nosotros decimos, bueno, yo tengo alimentos, requiero alimentos que tengan una proteína de buena calidad y tenemos una disponibilidad de frijol con un 22% de proteína, garbanzo o chícharo, que tienen un porcentaje muy similar de proteína, pero también tenemos una muy buena alternativa con la proteína de soya, donde nosotros vemos el aporte que va de un 36 a un 40%. Y es aquí cuando decimos, bueno, tenemos que buscar estas opciones de los alimentos que se puedan proporcionar
a la población y que realmente no es nada más dar el menú, diseñar un plan de alimentación como tal, sino ver los costos, la disponibilidad, el aspecto cultural cuando yo voy a implementar un programa y cómo tenemos que tener esta seguridad, revisar estas características organolépticas de cómo vamos a incorporar los alimentos. Entonces sabemos que hay varios alimentos a base de soya y estamos viendo, bueno, desde el día de ayer se mencionaron estos: aceite, bebidas, frijol de soya, proteína de soya, soya texturizada, aislados, concentrados. Aquí en la jarra del buen beber ya se mencionaba como en el segundo nivel las bebidas de soya sin azúcar, y nosotros algo muy importante aquí es que en México la canasta básica de alimentos contiene 40 productos y dentro de estos está la soya. La canasta básica de alimentos, aunque ustedes la vean así como canasta básica de alimentos, curiosamente no incluye no todos son alimentos, les incluye también papel de baño, jabón, detergente, o sea, son otro tipo de cosas que deben estar dentro de una despensa en un momento dado, pero que lo que nosotros buscamos son alimentos que sean accesibles, que sean nutritivos, que sean fáciles de manipular, que puedan tener un manejo higiénico adecuado, y esto es parte importante en esto, ¿sí? Y bueno, ¿cuáles serían estas aplicaciones en los programas que nosotros tenemos? Bueno, pues que se pueden dar en diferentes preparaciones, siempre y cuando el programa venga de la mano con un programa de orientación alimentaria, de capacitación sobre qué es este producto, cómo se puede utilizar y los beneficios que va a tener la persona, ¿sí? Entonces, nosotros hemos ya hecho varios programas con niños, con mujeres embarazadas, con adultos mayores, incorporando diferentes preparaciones, dando demostraciones, y la verdad la aceptación ha sido muy buena, y hay 2 proyectos aquí en el instituto, uno con la doctora Nimbe, otro está en desarrollo, con productos y bebidas especialmente ahorita para población adulta mayor. ¿Qué es lo que queremos también? Algo muy importante con nuestra población vulnerable: trato digno. De repente cuando decimos, ¿no?, ¿qué le vamos a dar a la población? ¿O qué se va a dar como un desayuno? Creo que aquí tendríamos que hacer mucha empatía. ¿Qué comerías tú? O hay gente que ve despectivamente el qué alimento le voy a dar. Y creo que aquí el trato digno es desde que elabora un plan de alimentación el personal que esté cerca de nuestra población vulnerable y los que vamos a estar también trabajando con ellos. Estos alimentos, o sea, por ejemplo, cuando hablamos de la implementación de alimentos saludables o alimentos enriquecidos para nuestra población vulnerable, pueden estar insertos en los desayunos, puede ser a personas vulnerables con programas, como ahorita se está haciendo con refugiados en los comedores que se tiene con ellos, programas dirigidos a adultos mayores, apoyo alimentario a través de despensas, atención en situaciones de emergencia, como son a través de inundaciones o de terremotos, comedores comunitarios populares, o el que se está haciendo ahorita en refugios y centros de asistencia alimentaria, en escuelas de tiempo completo, y bueno, ya mencioné el comedores comunitarios, ¿sí? Bien, y bueno, aquí que cuidamos esta variedad de productos, la accesibilidad, porque algo muy importante también es que cuando uno va a implementar un programa, tengamos la seguridad de que se tenga el alimento en la región, y tampoco es el crear la demanda de un producto que nosotros les estemos dando y que la gente después lo esté buscando y no lo encuentre. Otro punto es, ya lo había mencionado ahorita, las características organolépticas, características sensoriales, el aporte nutrimental. Y bueno, aquí nosotros sabemos la cantidad recomendada de proteínas sería de 1 gramo por kilogramo de peso. Nosotros estamos hablando de estas cantidades que van a ser para nuestra población escolar, para embarazadas, para adultos mayores, y nosotros estar por lo menos dando lo que sería para un tiempo de comida, el tener el aporte de estos 60 gramos o de estos 60 gramos que 15 gramos nos los puedan dar las proteínas de las vegetales.
¿sí? Y bueno, entonces creo que cuando nosotros hablamos de estos programas sociales tenemos muchas cosas que revisar, o sea, que atender. Nuestro país está realmente, no es nada más la zona urbana, no es la zona rural, hay zona indígena, hay zonas muy marginadas y en todas estas pues una opción también es buscar alimentos que den salud y bienestar a la población. Muchas gracias.